Bienvenidos a una nueva entrega de Vida de Noticias. Es para nosotros, como siempre, un placer recibirlos para tener la oportunidad de informarle, de acompañarle, de servirle. Hoy les presento a mi invitado, Alejandro Martínez Ubieda. Viene primero en su condición de presidente de Ambiente Chacao. Bienvenido. Gracias. Les aseguro que es un excelente conversador este señor, a quien apenas hoy estoy conociendo, pero les aseguro y les vaticino un programa bien nutrido en contenido. Les decía, primero viene en su condición de presidente de Ambiente Chacao, pero es politólogo y ustedes saben, ustedes y yo sabemos que yo no puedo desaprovechar esa oportunidad para darle una vuelta a cómo termina la semana en el país desde el punto de vista sociopolítico. Pero bueno, la gente de Chacao que nos está viendo, que nos ve mucho, seguramente siente la urgencia de saber cuál es el diagnóstico que ustedes tienen en materia ambiental, pero concretamente con el tema de la recolección de desechos sólidos en este momento. Atravesaron un conflicto laboral con Sateca, tuvieron que tomar decisiones muy rudas en ese sentido para tratar de prestar un mejor servicio. Eso les trajo consecuencias, por supuesto. Los que vivimos en Chacao sabemos que eso generó protestas, etcétera, y que la gente estaba muy confundida. Y yo le decía a Alejandro, antes de iniciar este programa, bueno, pero estamos seguros de que la gente de Chacao tiene clara cuál es la situación en este momento y qué sienten es para ustedes el mayor reto en ese sentido en materia de gestión ambiental. Bueno, realmente nosotros tenemos un reto muy grande por una primera razón fundamental. Es que el municipio, siendo un municipio muy importante, siendo el municipio, digamos, que ha sido un poco escuela municipal en Venezuela, tenía una política ambiental muy limitada. De hecho, lo que existía era un Instituto de Protección Civil y Ambiente, pero en el cual, sobre todo, dado que Chacao ha tenido unos éxitos muy importantes en materia de protección civil, lo ambiental estaba como cobijado de lado, no era un tema vital. Ahora, a partir del 2 de marzo, ya se creó el Instituto Municipal de Ambiente, que es Ambiente Chacao, y entonces allí estamos generando un conjunto de políticas ambientales, de políticas públicas para el tema ambiental municipal. Una de ellas es, por supuesto, el tema de los desechos sólidos, que es un tema vital, como es vital también el tema del manejo de las áreas verdes, el manejo de la capa vegetal del municipio, el manejo de los temas de ruido, de emisiones de CO2 a la atmósfera, de formas de contaminación, etc. Hay toda una serie de los temas de cambio climático que no se tocan, las posibilidades que tiene el municipio para contribuir a bajar la temperatura y a bajar además la incidencia del municipio en la generación de gases que generan efecto invernadero. Entonces, bueno, ahora con el tema de los desechos, efectivamente nosotros encontramos una relación del municipio con el sistema de prestación del servicio, a nuestro juicio, ilegal. Es decir, digamos, algo que había que corregir de inmediato y lo corregimos. Es decir, el municipio tomó la decisión de, digamos, de no renovar un contrato que por su estructura era un contrato dañino para el municipio y fundamentalmente que estaba trayendo problemas en la recolección. Yo creo que nuestros vecinos, tú eres vecina del municipio, recordarás quizás la crisis que hubo octubre, noviembre del año pasado. La gente se le acumuló la basura en las calles de Chacao. Pero claro, si realmente teníamos de un total de 17 camiones que tiene el municipio para prestar el servicio, estaban funcionando 3. Sabemos que hay y tenemos conciencia de que hay un problema de acceso a los repuestos, etcétera, que afecta a muchas empresas del país. Pero Chacao no puede tener una empresa que no pueda tener 10, 12 camiones operando todo el tiempo. Claro. Porque se tienen 17 para tener justamente un respaldo, porque siempre hay algún camión que necesita alguna reparación, etcétera. Pero un municipio, o sea, como el nuestro, que además es el municipio que tiene una recolección más sencilla desde el punto de vista de su estructura geográfica. Bueno, pero tiene que tener un número de camiones a disposición y que puedan prestar un servicio eficiente. Eso
no es lo que venía sucediendo en Chacao. Y por eso, y por razones también de tipo jurídico, ese era un convenio jurídicamente definido, digamos, de una manera muy inconveniente a los intereses del municipio, muy oneroso, muy costoso para el municipio. Bueno, entonces se tomó la decisión de ir a un servicio que hoy por hoy ya está prestándose, digamos, ya hay un número de camiones adecuado, ya tenemos, digamos, no tenemos ningún problema de recolección de basura. Tenemos otros problemas, más allá de que haya un problema puntual, bueno, que un día hubo un camión menos y entonces no se recogió en la calle, o no se recogió en la mañana y sí se recogió en la tarde, porque en Chacao hay zonas que se recogen varias veces al día. Entonces ya nuestros problemas son problemas, digamos, de una operatividad normal, pues, en la que hay que corregir cosas. Tenemos un problema con algunos camiones que están generando líquidos contaminantes en las calles. Eso estamos muy preocupados y tratando de resolverlo a la brevedad, pero digamos el problema de recolección, ya ese no es un problema crítico como lo fue en el pasado. Ahora lo que tenemos es que ir a un sistema de recolección realmente que tenga aspiraciones a ser un sistema de primer nivel, es decir, donde tengamos unas posibilidades de relacionarnos con el vecino directamente, donde la gente pueda decir, mire, aquí quedó una bolsa Claro. de basura, y pueda mandarnos esa información y nosotros ver la foto Claro. en el momento y poder interactuar. Bueno, hacia un sistema actualizado realmente de primer nivel. Eso probablemente nos tome unos meses. Ya estamos diseñando la mayoría de las estructuras como de monitoreo, etcétera, y de información. Hay un tema, ahora tenemos que ir a determinar con más exactitud y a difundir claramente para nuestros vecinos los horarios de recolección. Bueno, ya empezar con otros detalles. Hay un tema que la gente siempre quiere que uno aborde, y es cómo tratar de avanzar hacia la cultura del reciclaje y de la clasificación debida de los desechos sólidos. Estamos tan avanzados en Venezuela en muchas cosas de cultura ambiental, pero todavía no estamos allí, y en otros países de Latinoamérica eso es tan normal, colocar el vidrio en un depósito distinto al del plástico y al de los desechos orgánicos, ¿no? Es muy difícil eso, sobre todo tú que tienes como tanta experiencia académica y de desempeño en este tema. ¿Por qué estamos tan lejos de allí? Bueno, digamos, es un tema complejo, sin embargo, es posible avanzar. Nosotros en Chacao tenemos un programa, Chacao Recicla, en el cual ya tenemos 19 puntos en los cuales van los ciudadanos a llevar sus desechos separados, sus desechos no orgánicos, ¿no? Es decir, se separa cartón, vidrio, Tetra Pak, por ejemplo. Y adicionalmente tenemos también unos operativos de reciclaje. Es decir, estamos haciendo por lo menos mensualmente un operativo en el cual ya la gente va, además, no solo a llevar vidrio, cartón y Tetra Pak y plástico, sino, por ejemplo, pilas, etcétera, y bombillos, que también son unos temas delicados. Ahora, nosotros tenemos que ir hacia un sistema mucho más complejo, es decir, no puede ser, es insuficiente un sistema en el cual, bueno, hay unos mecanismos que pone el municipio para que la gente pueda, tenemos que generar cultura de reciclaje en la casa, es decir, cultura de separación ya desde la casa, y tenemos que además generar mecanismos para que el reciclaje sea un reciclaje productivo, es decir, que generemos una cadena de valor producto del reciclaje. Allí es donde están, digamos, enfocados nuestros esfuerzos. No es fácil hacerlo en un país que, como el nuestro, tiene una crisis económica, porque de lo que se trataría sería de buscar posibilidades de generar riqueza a partir del reciclaje. Eso requiere encontrar gente con ánimo de emprendimiento, generar empresas que puedan ver productos colaterales que puedan
surgir a partir de, entonces bueno, del material reciclado y esta situación que estamos viviendo un poco de agobio de la iniciativa privada es un obstáculo, pero es un obstáculo que estamos tratando de salvar. Evidentemente no es un tema fácil, todos lo sabemos, y es un tema también de crear cultura y que no depende únicamente de la alcaldía de Chacao. Esas son políticas nacionales, ¿no? Y sabemos que, bueno, uno trata de ver cómo esta gente trata de avanzar en algunas cosas y no en los temas tan sencillos como enseñar a la gente en su casa a reciclar las cosas y a organizarse para eso. Tienen otro tema importante en Chacao, que es el tema de las áreas verdes. Yo le preguntaba a Alejandro fuera del aire por un caso que pudiera parecer poco noticioso, pero para el que vive allí, la tala de ese árbol allí en Los Palos Grandes fue importante. Y quisiera saber, ya que estás con nosotros, cómo se determina eso. ¿Cuáles son los factores que inciden en dónde hay que talar, dónde hay que desmalezar, dónde hay que quizás recortar un poco, no sé, el follaje de los árboles por un tema de iluminación, de visibilidad, etcétera? ¿Qué factores inciden allí? ¿Hay algún mea culpa que hacer con ese cuento del árbol que tanta gente de Chacao tuiteó y se quejó, molesta porque sentía que le habían robado parte de lo que le era propio, ¿no? Del paisaje de su casa? Claro, no, ahí hay un tema y yo, digamos, desde el punto de vista técnico, ese árbol estaba en una condición insalvable. Ahora, el reclamo de la gente, yo lo entiendo, lo comprendo y lo comparto. ¿Por qué? Porque los árboles no son solo, digamos, una estructura que está allí, hay un valor patrimonial, hay un vínculo afectivo incluso y un vínculo además con la naturaleza. Era de mucha antigüedad. Claro, que tiene mucho tiempo, que está incorporado al paisaje urbano. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros no hicimos, digamos, no comunicamos previamente de la manera adecuada. En ese sentido, yo comprendo mucho las críticas que han servido, que han sido un aprendizaje para nosotros. Hubo que hacerlo porque el árbol estaba enfermo y estaba en riesgo de caerse. El árbol estaba ya en unas condiciones en las que estaba convirtiéndose en un riesgo. Ahora, ¿qué es lo que para digamos, todas las medidas de saneamiento que se toman con los árboles tienen unos protocolos, pues. Hay efectivamente podas que se hacen por razones para liberar las luminarias, hay podas que se hacen por razones de salud de los árboles, hay podas que se hacen o talas. La tala, por supuesto, es el último recurso, es decir, se tala cuando realmente hay un obstáculo fundamental. Porque nosotros más bien lo que tenemos es que generar repoblación, generar incluso, aumentar la capa vegetal del municipio. Ahora, justamente está el Consejo Municipal, no nosotros, pero sí, no el Instituto No Ambiente Chacao, pero sí con nuestra colaboración, se está elaborando una nueva ordenanza que regula todos estos aspectos, de manera que las podas sean, digamos, que se cumpla un plan de podas anunciado, etc. Nosotros ciertamente estamos en un periodo en el que esa es una actividad que antes la llevaba Obras Públicas de la Alcaldía, y al venir eso al Instituto de Ambiente, digamos, adquiere una nueva visión. Es distinto el tratamiento que se le da al tema de la capa vegetal desde una institución ambiental que desde una institución, digamos, que enfatiza en los temas de ingeniería. Y bueno, estamos en ese proceso y en ese proceso estamos buscando respuestas para los ciudadanos. Para cerrar el tema mismo tema de la contaminación con el que empezamos hablando, con el caso del ruido, del control, de todas estas situaciones que la gente de Chacao denuncia mucho, cuando hay locales, cuando hay zonas donde como hay tráfico, la gente toca corneta y las pobres personas que viven allí están sometidas todo el tiempo a eso.
Eso se está controlando, por lo menos en el San Ignacio uno va caminando y uno ve que todos los locales exhiben los carteles donde se les prohíbe ciertas emisiones sónicas hasta tantos decibeles. ¿Eso se está cumpliendo? ¿Qué tan avanzados estamos en eso? Bueno, hay una ¿Y ordenanza. cuál es el principal reclamo de la gente de Chacao? Porque Sí, hay una ordenanza sobre ruidos que establece los niveles, los decibeles a los cuales se pueden emitir ruido. El Instituto de Ambiente, digamos, recibe de los vecinos las solicitudes cuando tienen una queja. Es decir, mire, hay una fiesta enfrente que me tiene aturdido. Bueno, entonces va un inspector ambiental. Rigor, eso se logró. Bueno, Chacao es un municipio percibido como uno de los pocos con un rigor del cumplimiento de las ordenanzas. Claro, ahora bastante notorio. El reto que tiene Chacao hoy es mantener esa noción de orden que en Chacao digamos, se percibe mucho más que en otros municipios, mantenerla ante la situación nacional que es distinta. Es decir, en el país estamos viviendo una suerte de un gobierno en el cual no hay gestión pública, es decir, un gobierno en el cual tú tienes los principales cargos, son cargos basados en la lealtad política. En Chacao hay gestión y eso hay que mantenerlo y ciertamente no es fácil cuando tienes un gobierno nacional que está, digamos, presionando en otra dirección. Estás tocando el último punto de nuestra conversación y no me vas a creer que nos quedan 3 minutos. Pero yo necesito, en virtud de que estamos junto a un politólogo, preguntarte en términos generales, ¿cómo ves al país? ¿Haces gestión pública? ¿Estás en la gestión pública? Acabas de describir un panorama que para mucha gente es fácilmente perceptible. Pero ¿cómo detectas al país desde el punto de vista de la gestión pública en el plano electoral que se nos viene y sumado a lo que acabamos de ver? Acaban de ocurrir unos saqueos terribles en San Félix. No son los primeros de esta semana. Ya en Monagas se vivió una situación parecida hace un par de días. Son 2 grandes y significativos episodios lamentables de saqueo en menos de una semana, ¿no? ¿Frente a qué estamos entonces? Bueno, eso es lo que sucede cuando hay una política digamos, económica que genera escasez, que genera altísima inflación. La preocupación que debemos tener todos los venezolanos hoy es poder llegar a unas elecciones que, digamos, consoliden lo que es un sentimiento ya del país. Es decir, cuando uno ve hoy la data de la intención de voto, etcétera, encuentra que en ningún otro momento la oposición ha tenido una situación en la cual tuviera una ventaja tan holgada. Hay varios temas que son importantes hoy. Primero, el mandado no está hecho. Es decir, hay mucho que hacer y tenemos que incluso derrotar un cierto rumor que a veces corre de que, bueno, no tiene sentido votar, o bien sea porque es que no creo en el árbitro electoral. No hay que creer en el árbitro electoral para ir a votar. Hay que tener una convicción democrática. Es decir, si el árbitro electoral no es demócrata, pues quienes sí lo somos vamos a reafirmar nuestras convicciones. Claro, la vocación para que se imponga. Por supuesto, pero además hay muchos momentos para no creer en el árbitro electoral. Ahora, cuando tiene 60 o 70% de apoyo en una opción que se enfrenta al gobierno, pues es el mejor momento para ir a votar. No es el que vas a escoger para no creer en el árbitro. No hemos creído muchísimas veces en la imparcialidad del árbitro electoral y sin embargo se han ganado elecciones a pesar de los obstáculos, a pesar de las triquiñuelas, de las cositas, del ventajismo previo. Pero la contundencia del resultado puede en buena medida aliviar ese camino. Este es un gobierno al que nunca se le podía ganar ni por 2 ni por 3%, porque no es un gobierno de vocación democrática. El gobierno había que ganarle con un caudal de votos. Claro. Eso está allí, hay que facilitarlo. Yo te agradezco mucho la compañía, esta última reflexión. Siempre creo que es interesante escuchar las opiniones de quienes se dedican a la gestión pública,
quienes trabajan y viven en el ámbito político para conocer cómo ven al país. Es nuestro trabajo aquí, tratamos de mostrar eso siempre. Esta es tu casa, siempre bienvenido. Mil Me gracias. debes un libro. Cancelaré. Porque además se dedica el señor a eso. Ojalá te podamos traer para hablar de esas otras cosas también. A ustedes por confiar en lo que hacemos, infinitas gracias también.